Pero ¿hasta qué punto atenta eso contra la intimidad de la otra persona? ¿Somos libres de grabar una conversación con una persona o podemos estar cometiendo, sin saberlo, un acto ilegal? Bueno, sin duda es un tema más que interesante porque hoy en día, ¿verdad?, todos tenemos bien cerca un teléfono móvil que además nos permite de una manera sencilla grabar. Pues para aclararnos estos puntos contamos con nuestros colaboradores habituales en Abogado de Guardia. Él es Ignacio Castillo Castrillón, CEO de Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. Muy buenas tardes, Chimo. Y nos acompaña una de las integrantes del bufete, María Enguídanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buenas tardes, Un placer. Chimo. Entonces, a ver, ¿puedo grabar una conversación que estoy escuchando entre dos personas, Ignacio? Sí, no existe ningún impedimento legal, no se vulnera ningún derecho fundamental el hecho de que yo, como interlocutor en una conversación que estoy manteniendo con otra persona, pues proceda a la grabación de la misma. Lo que sí que afectaría a derechos fundamentales es que un tercero, distinto de los interlocutores que están manteniendo esa conversación, pues introduzca un elemento de grabación de esa conversación. En ese caso sí que se afectarían derechos fundamentales. Pero el hecho de que un interlocutor grabe una conversación que está manteniendo con otra persona no afecta para nada. Eso es perfectamente lícito. A un derecho fundamental. Legal, cosa que podemos hacer. Conversaciones telefónicas a lo mejor con las compañías de suministro telefónicos o cualquier otra compañía, cualquier otra, en fin, llamada que pueda implicar cualquier cuestión, profesional o personal, pero si participamos de la conversación. Por ejemplo, un ejemplo concreto, María, a ver, ¿puedo grabar las conversaciones con mi exmujer? Supongamos que en la relación con mi exmujer hay un conflicto por la custodia de los hijos, por ejemplo. ¿Podría grabar? Pues como te decía Ignacio, si el que graba participa en la conversación, es decir, si yo quiero grabar a mi exmujer y la conversación es directamente conmigo, efectivamente sí está permitida esa grabación. Cosa distinta es el uso que se vaya a hacer posteriormente con esa grabación. No se podrá ni publicar ni difundir, evidentemente, pero, por ejemplo, pues en situaciones de separaciones, donde hay situaciones concernientes a los hijos, donde suelen haber disputas, pues es algo bastante frecuente y habitual que se produzcan esas grabaciones precisamente para poder posteriormente darles algún uso quizá en la vía judicial. ¿Y qué habría que hacer para que esa grabación no fuera declarada nula en un juicio? Bueno, para que la grabación esta que hemos realizado nosotros de la conversación que mantenemos con tercera persona y pueda ser valorada por el órgano judicial que va a dictar una sentencia y esa valoración tuviera la fuerza suficiente para llevar al dictado de la sentencia a favor de lo que se está manifestando en esa conversación, conforme al Tribunal Supremo se exige unos requisitos. En primer lugar, que esa persona que participa en la conversación y que está grabando la misma declare en el juicio, que esa grabación se presente en el procedimiento judicial y que esa grabación se reproduzca en el acto del juicio. Estamos hablando de la jurisdicción penal. Con esos casos, con esos requisitos que declare la persona que ha realizado la grabación, que la grabación se reproduzca en el acto del juicio para garantizar lo que se llama la contradicción, y que esa grabación obviamente se introduzca, se dan los elementos y requisitos necesarios para que el órgano judicial la pueda valorar convenientemente, obviamente de acuerdo con su propio criterio, como persona integrante del Poder Judicial y que ostenta potestad jurisdiccional, para que la pueda ser valorada correctamente. María, ¿qué ocurre si soy yo la persona grabada? ¿Puedo negarme a que me graben? A ver, debemos partir de la base de que grabar, por ejemplo, en un lugar público es perfectamente legal. Eso sí, debemos tener cuidado pues de no grabar imágenes de menores o de situaciones personales que puedan atentar, como te decía Ignacio, contra sus derechos más fundamentales. Pero si estamos en un lugar público, sin que pidan nuestro consentimiento, podemos ser grabados. Otra cosa es si nosotros tenemos derecho a negarnos a que nos graben. Nosotros podemos manifestar abiertamente que no queremos ser grabados. En ese caso, la persona que nos ha grabado tendrá la obligación de eliminar esa grabación. Nos pasa a veces que a lo mejor aparece una publicación hoy en día muy habitual en las redes sociales, a lo mejor por un amigo que pone una fotografía nuestra y no queremos salir en esa fotografía. Bueno, pues en el caso de que solicitemos que la elimine, tendrá la obligación de eliminarla. Y si estoy viendo que me están grabando y no tienen mi consentimiento, ¿qué sería recomendable hacer, Ignacio? Bueno, hay que distinguir
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que aparte ha sido objeto de modificación por transposición de una directiva, hay que distinguir si esa grabación que se hace es con fines publicitarios o no. Si es una grabación, una fotografía que hace una persona porque está en una plaza y está de viaje y hace una fotografía, bueno, y nosotros consideramos que no queremos salir, pues lo que ha dicho María, es acercarnos o incluso llamar a la policía para que levante el correspondiente acta, dejar constancia de que se nos ha hecho una fotografía y que no queremos salir en esa fotografía. Si es una grabación que se hace con fines publicitarios, desde luego hace falta nuestro consentimiento. Si son menores de edad, menores de 14 años, haría falta el consentimiento de los titulares de la patria potestad. De 14 a 16 haría falta el consentimiento del menor, y ya cuando uno ya tenga 18 años ya no tiene que prestar ningún tipo de consentimiento. Entonces son distintos los aspectos que se regulan en la Ley Orgánica de Protección de Datos para poder emitir una fotografía, pero en ningún caso con fines publicitarios. Los fines publicitarios se requiere la autorización expresa porque es algo que se va a difundir, no sabemos a dónde va a llegar, y hace falta el consentimiento expreso de la persona que aparece en las imágenes. Todo esto que hemos hablado de las llamadas, ¿sería también extensivo a las videollamadas? Sí, es extensivo. Yo puedo estar, como le has preguntado a María, y María ha contestado, en una entrega de un menor, en cuanto a un régimen de visitas, y estar grabando la entrega del menor desde un coche sin que me vean, grabar la situación que se produce, y para que sea válido en un juicio y pueda ser valorado convenientemente por el órgano que va a enjuiciar y dar una sentencia, esa persona que ha grabado tiene que ir a declarar con ese dispositivo, que se vea esas imágenes y ese sonido, y son correctamente valorables por el órgano judicial. Pues cuestiones de absoluta actualidad, como veis, este asunto de las grabaciones, tanto de llamadas como de videollamadas, como grabación en vídeo en nuestros teléfonos móviles, en nuestros dispositivos inteligentes, que a veces se hace un uso bien poco inteligente de él. Ignacio, gracias por acompañarnos, como siempre, María, un auténtico placer. Hasta la próxima semana en Abogado de Guardia. Aquí os dejamos. Llega, como siempre, la información meteorológica, luego los deportes. Que paséis buena tarde. Adiós.